Hola, profe. Hola, compañeros. Hola Lorenzo, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, profe. profe, buenas noches. Hola, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, estamos esperando eh, que se conecten los compañeros que están a cargo de la presentación. Ya está Augusto, falta Henry y falta Edward. ¿Cierto, Augusto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. Ok, entonces, Igual me dijo que ya está, que va a conectar y el compañero Henry, poquiticos. No listo. sé. Bueno, esperemos que se conecten para que puedan comenzar su presentación. ¿Cómo van esas clases? ¿Cómo van sus estudios? ¿Y ustedes van bien? Bueno, muy bien. Recuerden que en 2 semanas tenemos nuestra semana de bienestar y de investigación. Tengan eso presente, porfa. Recuerden, la semana que viene es de parciales y la siguiente a esa es de bienestar e investigación. Y recuerden también que no es una semana de descanso, ¿no? Sino que es una semana para que ustedes puedan participar de los diferentes espacios que la universidad tiene con respecto a tanto a bienestar como investigación. Bueno, ténganlo muy presente, que va a servir si es un descanso en términos del ritmo académico, ¿cierto? De las clases, de parciales, de esto, pero no es una ausencia de los espacios, bueno, para que se vayan programando también para eso, bueno. Y Jamie está por ahí con un chiquitín o una chiquitina, no sé, Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Estoy con mi niña. es una Ya, niña. sí, ya se las presento por aquí. Ah, ¿Y cómo se llama la niña? Alana Sofía. Qué bonito nombre. Ujú.
Sí, profe, hoy estoy aquí sola, entonces esperando que llegue mi esposo y, ay, se quitó la cama sin pie. Está acompañando en la clase entonces hoy. Sí, No, a ver, que escuche. Ojalá los compañeros que van a exponer enseñen cosas buenas para que la niña escuche cosas buenas también. ¿Sí o no, Augusto? Y Augusto lo vi por ahí en Semana Santa, lo vi por las redes activo haciendo cosas por ahí de capacitación, en algo así me pareció verte por ahí, Augusto. Creo, estabas en algo. Sí, profe. ¿Por dónde? Estuve en la Antorcha en vacaciones discipulando a algunos chicos, no discipulando, visitando, animando ahí a los grupos étnicos que tenemos. ¿Dónde es? ¿Dónde queda En, esta sede? en Chinauta, en Fusa. Ya, ya. Sí, sí te vi por ahí. Qué chévere eso. ¿Y cómo han estado los demás? ¿Cómo ha estado Sara? ¿Cómo vas? Hola, profe, hola, compañeros. Bien, profe, que en otra clase nos pusieron a hacer un video, la corrientes religiosas, y menos mal lo presentaron ayer el mío porque ya estaba que sudaba petróleo. ¿Ah, sí? ¿Tenían que hacer un video para qué, Sara? Que no te entendí. Era un video de hablar del cristianismo en 5 minutos. Ah, Entonces, como siempre son muchas cosas, uno se queda como que hablando demasiado rápido, o por lo menos yo lo sentí así. Ok, por ahí me dijeron que no, que hablaba normal, pero no, yo no sé. Yo creo que era la adrenalina. ya. Tenían que hacer una entrevista. Sí, ¿A, a profe. ustedes? ¿A ustedes o a alguien más tenían que entrevistar? ¿A ustedes? Nosotros éramos los entrevistados. Ya. Entonces solo teníamos 5 minutos para salir al aire porque el profesor nos dijo que cada minuto costaba mucho. Que salimos en televisión. Y eso es verdad, ¿no? Eso sí es cierto, eso es costoso. Vea, pues. ¿Ustedes todos ven las mismas materias? No, algunas. Pero Algunas, profe. ya, sí, porque son de diferente, ¿no? Cuarto, sexto, séptimo, algo así, ¿cierto? ¿Quiénes están en séptimo ya? María José, Sara, ¿quién más? En séptimo. Daniel, Mercedes, Josué. Daniel, Mercedes, ve. Ah, Mercedes ya vio esta materia, lo mismo Josué. Ya, y Daniel también. Ah, Daniel, por eso es que llega tarde, porque como ya es de los grandes, entonces llega tarde. Sebastián, ¿estás en sexto? ¿Quinto? En quinto, profe. ¿Quién más está en quinto? ¿Jamie? en sexto, profe. Sexto. Sí, Jamie ya está. ¿Y quién más está en quinto, en sexto? Yo estoy en quinto, profe. En quinto, María Fernanda. ¿Alexander está en qué? ¿En quinto también? Sí, Ah, señores. bueno. ¿Y Augusto en qué estás? También, profe. En Quinto. quinto. Somos quintos, o creo que yo, Sebastián, María Fernanda, Nubia, Alexander, y creo que Sí. Ruth, no estoy Sí, sí, seguro. Rude está en cuarto, creo. Nubia está con Sí, señor. ustedes. ¿Henry está en séptimo o sexto? Henry, o no saben. Sexto, profe. Sexto, ¿cierto? Sí. ¿Y Edward? Yo creo que en quinto. Everton, quinto. En quinto. A ver. ¿Lorenzo hace en qué? Cuarto, profe. ¿Cuarto? O sea, los más, digamos, los más que están en el menor semestre es Lorenzo y Ruth, ¿de acuerdo? Al otro más en cuarto. Mm. Vea, qué interesante. Pero este grupo es un grupo nutrido, chévere. Me parece chévere que además es un grupo interesante. Y María Fernanda, ¿cómo vas? Tú estás en Cali.
Yo estoy hablando con ustedes esperando que lleguen los que van a poner, entonces por eso estamos en un momento de diálogo. ¿Cómo están las cosas en Cali, María Fernanda? Bien, gracias a Dios. Normalmente en Cali es muy raro que llueva, pero abril está súper lluvioso, llueve en las madrugadas, entonces estamos así como que no podemos creer este clima. Y en cuanto a la universidad, todo bien. Personalmente este semestre sí me ha dado bastante complejo. He oído que el quinto semestre ya comienza a sentirlo uno más, no sé, como más pesado por el tema del tiempo, porque ya van 2 años y medio. Como que no sé, yo siento que este mes ya fue diferente al cuarto, al tercero. ¿Sí? Tratando de avanzar, profe, con la motivación. No estoy diciendo que me voy a salir, nada de eso, sino que siento que este semestre sí fue diferente a todos los anteriores. Interesante eso que estás diciendo. No es para bajarle el ánimo a Rudy y a Lorenzo, ni más faltaba, pero es interesante porque sí, por lo general en las carreras en la mitad, pues eso es interesante. La mitad, y es la mitad precisamente, suele ser pesada porque se siente el cansancio de lo que ya se han dado y todavía falta la mitad. Entonces la mitad es bien interesante, como en una carrera, ¿no? En la vida. Cuando uno va corriendo, como que la mitad es más duro, pero también una vez va pasando la mitad ya va cambiando porque también se está más cerca a la meta, ¿no? Pero en la mitad por lo general muchos se quedan, ¿saben? De hecho, la deserción en las carreras es hacia esos semestres, más o menos. Y a mí me parece lamentable porque ya es un camino andado harto, o sea, es harto. Casi 2 años y medio, o 2 años y medio, más bien casi 3. Eso es harto para uno decir, no, vamos hasta aquí, vamos hasta aquí. Pero ya una vez pasan eso, ya es más breve. Y a mí me alegra mucho, algo que me parece muy bonito de los grados, es que por lo menos en ese momento uno los logra conocer en persona. Ah, porque una cosa es verles así y otra en persona. Tremendas sorpresas que uno se lleva. Que me dice, uy, yo lo veía diferente. Bueno, excepto obviamente los que ya uno ha visto en persona, ¿no? Aquí ya, obviamente, pues a Lorenzo, Sebastián, Edward también vino el otro día, Augusto también, Daniel también lo he visto en persona. Creo que no más. Ah, Nubia la vi. A Nubia la vi también, sí, sí, sí. Edward, llegó Edward y está levantando la mano. Los estábamos esperando. Profe, qué pena, es que no sé, tenía un problemita y no podía, pero ya pude, sí. ¿Y sabes de Henry? No, no, señor, no, pero él me dijo que, Eh, Henry ya está conectando y ya está abriendo la plataforma. Dijo que un segundito ya está conectado. Ok, sí. gracias. No, yo sí es internet aquí a rato se ¿Y pone. Edward estás en dónde ahorita? Yo estoy por acá al frente del Titán Plaza, profe, donde vivo cerca del Titán Plaza, sí, ¿Estás señor. acá en Bogotá? Ok, bueno, bueno. Qué pena ahí no entrar rápido, sino que a ratos aquí se pone. Ayer también tuve problemas para entrar a clase, entonces. Sí, Tú estás viviendo acá en Bogotá, ¿cierto, Edward? sí, señor. Sí. Tu mamá está en En Florencia, Caquetá. Florencia, ¿cierto? Caquetá. Sí, señor. Bueno, pues a gusto, Henry, Edward, cuando ustedes puedan comenzar, les recomiendo que comiencen porque ya han pasado 15 minutos y hoy el tiempo se nos va muy rápido. Entonces, cuéntenme si necesitan ayuda con algo para poder comenzar. Pues, profe, me estoy tratando de compartir y poder arrancar. ¿Tú eres el que va a comenzar? Sí, ¿De yo los inicio. tres?
Sí, señor. Dale. Entonces, Y, espero. y dices que tu señal está un poquito mal, ¿me estabas diciendo? Sí, pero pues ya se estabilizó. Espero que Sí. siga bien. En caso de que falle un poquito, puedes apagar tu cámara en caso de que se necesite. Bueno, Sí, pues si ustedes me escuchan, me dicen, perdón. sí, señor. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Ah, bueno. Buenas noches, compañeros. Buenas Una noches. vez, una vez más. Entonces, a Henry, a Augusto y a mi persona nos tocó hablar de Pablo y el mundo griego. Voy a tener aquí mi reloj cerca para no pasar mucho de tiempo. Bueno, ya nos pasamos en sí. Bueno, bueno, tenemos tres temas principales. El mundo griego, cómo nació el mundo griego, la influencia de la cultura en Pablo, ¿sí? O sea, la cultura griega, cómo influenció a Pablo, y la influencia de Pablo en la cultura griega. ¿Sí? Entonces, vemos que Pablo es un personaje muy destacado en el cristianismo, ¿sí? Donde en el cristianismo y quiso llevar el mensaje a Grecia, ¿sí? Entonces podemos ver que su trabajo estuvo muy fuerte allá y muy importante. Bueno, perdón, organizo algo acá. Ok, es que estoy moviendo esto. Listo. El mundo griego. Las etapas de Grecia. Bueno, en los inicios de Grecia podemos ver cuatro etapas, ¿sí? E incluso cuando cayó este imperio eh, griego, ¿sí? Tenemos la Edad Oscura, la época arcaica, periodo clásico y el periodo helenístico. Cuando estaba haciendo esto me gustaba muchísimo porque por medio de esto pude identificar cosas con las que Pablo llegó a luchar en su primera llegada. Ay, ¿esto qué pasó? ¿Por qué no corre? Listo. Entonces, aquí tenemos los cuatro puntos. ¿Listo? La primera etapa es la época oscura, ¿sí? La época oscura. De la época oscura no tenemos mucha información, ¿sí? Hay poquita, pero se dice que es el colapso de la civilización mesiánica, ¿sí? Y fue donde se dieron las primeras pinceladas del mundo griego como lo conoció Pablo, ¿sí? También encontramos la época arcaica, ¿sí? Una época muy, una época muy marcada. Se me olvidó, perdón. En la época oscura inicia desde el 12, 1200 antes de Cristo y el 776 antes de Cristo, ¿sí? En esta, volvemos otra vez, perdón, a la época arcaica, inicia desde el 776 antes de Cristo al 499 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, en la época arcaica fue como, ahí dice, una pequeña evolución griega, ¿sí? Donde se dieron las bases más sólidas, donde iniciaron los cimientos de la futura griega, ¿sí? Las cimientos de conquista, de construir cultura, ¿sí? Construir cultura, ¿sí? En esta época se hablaban diferentes lenguas, ¿sí? Y la cual se unificaron y donde nace el griego koine, ¿sí? Que es el griego antiguo, ¿sí? Donde hablaban el griego antiguo, ¿sí? Y desde ahí empezó a evolucionar, a cambiar, ¿sí? Hasta el griego de la actualidad. Entonces, todo lo que Grecia tiene hoy en día se lo debe a la época arcaica, ¿sí? Ahí iniciaron a, a- ahí iniciaron a crearse diversas ciudades, ¿sí? Y el crecimiento de algunos reyes, ¿sí? Tenemos la ciudad de Atenas,
Tebas, Corinto, Argos, Esparta, ¿sí? Junio, Lois, Dorios y Aqueo, ¿sí? Entonces, aquí, en la época arcaica, empezó a expandir su territorio, ¿sí? Cogió el mar Egeo, ¿sí? Creo que así se dice, Asia Menor, Manga Grecia, que así se llamaba en su época, Manga Grecia, que es el sur de Italia. Entonces, esto es lo que podemos ver en la época arcaica, una pequeña evolución, ¿sí? Donde ya se le junta el bronce y el hierro, ¿sí? Entonces, el periodo clásico, ¿sí? El periodo clásico es donde está fundamentado, ¿sí? Donde como que el segundo escalón, eh, y allí empieza a crecer y a crecer un poco más esta cultura del mundo griego, ¿sí? Ahí empiezan a crecer grupos y muchísimas guerras, ¿sí? ¿Alguna vez, por favor, rápidamente, el que me quiera decir, ha escuchado sobre los 300 que en realidad no fueron 300? Aquí rápidamente. Claro. Claro, es una película muy chévere. A mí me encanta muchísimo, me encanta muchísimo. Entonces, se dice, ¿sí? Bueno, según lo que yo investigué, que los espartanos hicieron parte de esta gran expansión de la época de Grecia, ¿sí? En esta época clásica donde empezó Alejandro Magno a conquistar, a traer nuevas cosas, ¿sí? A su territorio. Decía, qué pesar, no tenemos muchísimo tiempo, entonces voy a pasar, hay más, ¿sí? Hay muchísimos, en esas épocas pasaron muchísimas peleas para conquista y pues el ejemplo más claro era el 300, ¿sí? También hubo división entre el reino, yo leí esto, yo decía, pensando, decía, no, esto me parece un poquito a la historia de Israel, ¿no? Se unían, después peleaban, división del reino, ¿sí? Un poco de lo que ya conocen. Bueno, la época helenística, ¿sí? Se podría decir que fue la cúspide que tuvo Grecia, ¿sí? En esa época, antes de que Pablo llegara, ¿sí? Y tenemos algunas pintadas de esa época helenística, ¿sí? Entonces, ahí es donde se vio más la estructura social, el arte, la literatura y la expansión de la colonia griega, la terminación de esa expansión, ¿sí? Porque ahorita y tuvo una pequeña caída que fue donde hay les voy a dar puntos importantes, ¿sí? De Grecia que se me olvidaba, ¿sí? Los griegos se conocen ahorita como helenos, ¿sí? Y estaba en este tiempo conquistada en una diarquía, o sea, dos reyes, ¿sí? Entonces, Atena era su principal ciudad que viene de la diosa Atenea, ¿sí? Que es la diosa de la sabiduría, hija de Zeus, patrona y protectora de la ciudad, ¿sí? Atena, ¿sí? Sí, eso sí. Tenemos los oráculos de Delfos y entre otros, ¿sí? Entonces voy a seguir. Ay, no sé qué pasó. Listo. Entonces, cuando Pablo llega a este lugar, se va a encontrar con dos grandes filosofías. Epicurio, ¿sí? Es una corriente filosófica donde su objetivo es buscar placer modesto y duradero, ¿sí? Fue en el 341 hasta el 210 antes de Cristo. Discípulos, Platón, él nació en la isla, perdón, sí, en la isla de Samos, donde también era Pitágoras. Pitágoras también era de Samos, ¿sí? Entonces, él crea una fundación, funda una escuela que se llama El Jardín, ¿sí? Que ahí recoge mujeres y esclavos. Y siempre con una pregunta,
¿Qué hace falta para vivir una vida feliz? Esta era la pregunta que él tenía, ¿sí? También desarrollaban otras preguntas como que, ¿qué es el placer? ¿Sí? Yo anoté aquí que para él son todas estas cosas que quitan el dolor, ¿sí? Honesto y sinceramente. Y escribí unas pequeñas frases y se las voy a compartir rápidamente. No se puede vivir placenteramente sin ser honorable. Pero no se puede vivir siendo honorable sin vivir placenteramente. Entonces, ay, se me perdió la información de los estoicos. Cachos. Bueno, voy a leerla aquí. El estoico es una escuela filosófica del siglo III antes de Cristo, que propone una ética más personal, ¿sí? Ya miramos que Epicurio tenía un pensamiento más, yo digo, concordaba más con nuestro pensamiento, no mucho, pero sí, concordaba, pero ya el estoicismo buscaba que si tú no puedes dominarte a ti mismo, no vas a encontrar el sentido tuyo, sí, así generalmente. Entonces, vemos que Pablo se enfrentó con una descendencia de filosofías muy diferentes, sí, había muchísimos, porque tenemos los epicúreos, los estoicos, algunos que escuchó Platón y de paso va a llegar este loco llamado Pablo a golpear contra esta cultura. Entonces, sabemos que el estoicismo es más personal, el epicurismo es más eh, al conjunto, ¿sí? Al conjunto de las personas que, como les decía, ¿sí? Hace un momento atrás. Entonces, mi compañero Henry ya llegó. Claro, Ok. compañero, aquí estamos. Aquí estoy, compañero. Listo, amigo, todo tuyo. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señora, ahí lo escuchamos. Bien, gracias. Bueno, ya el compañero pues nos hizo una antesala, nos abonó el terreno y pues para hablar en este caso de cómo influye en este caso eh, la cultura griega o helenista en la vida de Pablo. Eh, Creo que cuando tenemos la oportunidad de hacer este tipo de trabajos que podemos identificar y podemos conocer algunos aspectos de los personajes. De pronto cuando leemos la palabra, leemos la Biblia, digamos que no se nos da como esa oportunidad de entender y conocer el entorno en que se desarrolla la vida de estos personajes, pero pues gracias a estos trabajos podemos conocer algo acerca de muchas cosas que de pronto en el momento o cuando tenemos el encuentro con la palabra seguramente pues, no lo vamos a entender. Bien, el apóstol Pablo es una figura central en la historia del cristianismo. Su labor de predicación y evangelización fue fundamental para la expansión del mensaje. Uno de los aspectos más fascinantes, como lo mencionaba ahorita el compañero, en la vida del apóstol es su relación con el mundo griego. Así como el apóstol Pablo va a afectar a la cultura griega, y de pronto ahorita lo vamos a ver, de igual manera también la cultura va en algo a afectar el ministerio y la teología del apóstol Pablo. Bien, un aspecto en este caso en el cual se ve esa influencia es en el concepto de virtud. Los estoicos, ya lo vimos ahorita, uno de los movimientos filosóficos con Zenón en este caso, que fue el fundador, ellos decían que hay dos clases de personas, dos clases de hombres, decían ellos. En este caso, los sabios y los ignorantes. Los sabios, decían ellos, practicaban las virtudes y en este caso los necios practicaban los vicios. Esa es una de las cosas que enseñaban en este caso los estoicos. Vamos a ver cómo en este caso afecta o es lo que se puede ver ahí en la palabra,
cómo Pablo exhorta a los cristianos. Él, por ejemplo, dice que miren atentamente cómo viven. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 18. Voy a leer solo una partecita. Dice, por ejemplo, miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces aquí encontramos cómo esta cultura o esta forma o este pensamiento más bien afecta al apóstol de tal forma que él lo lleva a la práctica en su ministerio. Dice, por ejemplo, el versículo 18 de ese mismo texto, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Entonces recordemos que para los estoicos, o será sabio o será necio. Y todo lo que conllevaba los vicios tenía que ver en este caso con ser necio. Y aquí vemos al apóstol instruyendo en este caso a la iglesia. Bien, otro aspecto en el cual se puede ver ahí esa influencia de la cultura griega en Pablo es en el dualismo. Si quiere avancemos un poquito, Eduardo. Es en el dualismo entre cuerpo y alma. Dualismo entre cuerpo y alma. Aquí, por ejemplo, ahorita el compañero mencionaba a Platón. Platón, por ejemplo, defiende un dualismo antropológico que se materializa, o más bien que se materializa en la idea de una realidad humana construida por dos realidades que son antagónicas y que se encuentran unidas en forma circunstancial. En este caso, Platón hace referencia aquí al cuerpo y al alma. Y pues lo que podemos saber es que el apóstol Pablo desarrolla toda una teología. ¿Sí? Desarrolla toda una teología, por ejemplo, en cuanto a esas dos naturalezas, la naturaleza humana, la naturaleza divina. Volviendo al caso de Platón, para Platón el cuerpo es material, es corruptible y es mortal. ¿Sí? Y se trata de una realidad, se trata de una realidad que para Platón era un estorbo para el alma, constituía una especie de cárcel para el alma, así era como Platón lo veía. Y por eso, para ellos, para los estoicos, cuando una persona moría era de algún modo que esa alma se liberara. Por eso cuando Pablo en el Areópago les comparte la palabra y los evangeliza, tan pronto Pablo les habla de la resurrección, de una vez ellos se paran y se van, porque ellos pues no creen en la resurrección del cuerpo. Ellos en ese sentido no estaban de acuerdo, y por eso se va a dar ese ejemplo. Entonces, es así como Platón ve al cuerpo. En este caso, en el caso de Pablo, entonces vamos a ver cómo Pablo lo lleva al ministerio. Pablo, por ejemplo, condena el sexo fuera del matrimonio. Para Pablo, en este caso, toda relación sexual fuera del matrimonio, él lo va a considerar como pecado. Tenemos un ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Ahí, por ejemplo, Pablo hace toda una lista hablando acerca de las obras de la carne y menciona, por ejemplo, la fornicación, la lascivia, las borracheras, las orgías, en fin. Hace toda una lista de obras de la carne, condenando precisamente, en este caso, todas esas obras. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo esa cultura griega, en este caso por el lado de Platón, que condena todas las obras de la carne, se va a ver reflejado en el caso de Pablo también haciendo mención a que todas las obras de la carne podríamos decir que constituyen pecado delante de Dios. Y en este caso lo enfoca, en este caso por el lado de las borracheras, de la fornicación, de las orgías y de la lascivia. Bien, hay otro ejemplo. Si quieres avancemos con la siguiente, Eduardo. Es el concepto que tienen
en este caso, los griegos, concepto de divinidad. Concepto de divinidad. Para Zenón, fundador del estoicismo, para ellos, o más bien, él había declarado que solo se debía rendir culto a la divinidad y que no era necesario utilizar templos, no era necesario de pronto erigir estatuas, en este caso, a esa divinidad. Eso lo decía Zenón, siglos antes de que Pablo visitara Grecia. Pero aparte de eso, encontramos a Calcidio, a Cerón. Ellos, por ejemplo, dicen que, o ellos creían que el mundo era la misma divinidad. Es decir, mientras Cerón dice que a la divinidad no es necesario hacerle templos ni estatuas, luego estos otros filósofos van a decir que precisamente la divinidad es el cosmos, es el mundo. Eso es lo que ellos van a decir. Otro concepto que van a manejar ellos es el de polis total. Para ellos, lo que eran los dioses y los hombres pertenecen a un mismo linaje, tanto hombres como dioses. Y unidos por una misma ley, en este caso, para ellos esa ley era el logos, basado también en un mismo concepto de virtud. Entonces, digamos que era como los filósofos, en este caso, de ese tiempo, miraban la divinidad, y vamos a ver entonces cómo ese concepto que ellos tienen de divinidad va a afectar también a Pablo. Entonces, pues, todo esto es lo que encontramos detrás del discurso que Pablo hace en el Areópago. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 28. Quisiera de pronto solo leer ese versículo. Hechos capítulo 17, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Dice, por ejemplo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también había dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, pues, lo que les comentaba ahorita, el 29, por ejemplo, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de ninguna imaginación de hombres. En fin, ahí encontramos cómo, inclusive sigue diciendo ahí el texto, pero lo que vemos ahí es que Pablo toma ese concepto que tenían los griegos, ese concepto de divinidad, ese concepto de linaje, y lo va a traer, lo va a presentar, y lo que va a hacer él es como cristianizar ese concepto que ellos tenían para presentarlo, en este caso, a esa cultura griega. Bien, no sé, profe, si tengo, sí, creo que nos quedan todavía unos minutos. Compañero Augusto. Una no cosa, sé, Henry, contéte porque es que ya quedan solamente 5 minutos. o sea, termino yo. Sí, señor, sí. Vale, Sí, pero gracias. déjame decir una cosita. Sí, señor. Si pueden dejar de compartir la pantalla. Bien, varias cosas. Una es que, bueno, ya nos quedan solamente 5 minutos. Y a ustedes todavía les hace falta más tema, porque ustedes han preparado más, según lo que veo, ¿cierto? Porque te falta todavía una parte, Henry, y falta también el compañero Augusto. Augusto. Eso es lo primero. Y no quisiera dejarlo así a medias, sino que
Es decir, no quisiera que terminaran porque toca terminar, sino que podamos o puedan ustedes terminar en nuestra próxima clase. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Henry, Augusto y Edward, y es que recuerden que la próxima semana tenemos parcial, pero nosotros tenemos clase miércoles y jueves. Entonces, vamos a terminar, ustedes van a terminar de presentar el próximo miércoles, bueno, para no cortarles aquí. ¿Listo? Entonces van a terminar su presentación el próximo miércoles. Es lo primero que les quería decir. Bueno, Sí. lo segundo, yo les voy a poner en el Cloud Campus una lectura sobre este tema para que la hagan todos. Bueno, porque este tema es un tema muy importante, muy importante. Así como lo fue también o lo es el tema que vimos de Pablo en el judaísmo. Y tuvimos un artículo para eso, un artículo académico. Voy a ponerles también otro artículo académico para que profundicen en eso. ¿Listo? Y también para que tengan herramientas para comprender mejor este tema. Igual yo también voy a comentar algunas cosas de eso, si no en la próxima sesión, en la que sigue después de la semana de investigación, porque sí es muy importante profundizar y problematizar eso. Ustedes, y cuando digo problematizar, me refiero a verlo como un fenómeno que es necesario estudiar y comprender. Este tema es un tema muy polémico, es un tema complejo. Henry ha mencionado algunas cosas que son muy interesantes, que sería bueno profundizarlas. Y en ese sentido, me parece bueno hacer eso, que usted otra vez, y esto lo hacemos como por medio de una lectura que les dejo para que ustedes profundicen, y dos, por medio también de algunos comentarios que yo voy a hacer al respecto. Por ejemplo, Henry mencionó ese dualismo que viene del platonismo, donde el cuerpo muere y el alma se libera. Pero díganme ustedes si eso también no lo creen muchos en el cristianismo. ¿No? Y eso es una cosa, eso es problemático. ¿No? ¿Ustedes no creen que cuando uno se muere el cuerpo y el alma es el que se va para el cielo? Henry dijo, eso lo enseñó el neoplatonismo, y eso es cierto. Entonces, ¿no les parece que es un tema interesante para mirar? ¿Hasta qué punto eso es así o no? Solo por mencionar un ejemplo. Y lo último para decirles, antes de que se vayan, como le he dicho también en otros compañeros en otro momento, y eso se los digo con todo el cariño a Edward, a Henry y a Augusto, pero es para todos ustedes. Las presentaciones que ustedes hagan deben ser presentaciones más académicas. Bueno, y con eso me refiero a que deben ser presentaciones donde ustedes de verdad investiguen más. Entonces, esta materia es una materia que hace parte del núcleo de formación de ustedes en teología, de todos ustedes. Y ustedes son personas que ya están o en cuarto, o en quinto, o en sexto, o en séptimo semestre. Y nosotros, pues, si bien somos una universidad joven, ¿cierto? Y somos una universidad también pequeña, que está en un proceso de formación y de creación todavía, desde ya necesitamos ir haciendo estos ajustes. Pero esto que ustedes hoy están presentando le hace falta mucho en términos académicos. Y no solamente esta presentación, lo he comentado también en otros momentos. Entonces yo sí les quiero animar a todos ustedes que se esfuercen más. Primero porque necesitamos profundizar más y ustedes están formándose más de verdad.
O sea, ustedes están en séptimo semestre, en quinto semestre, o sea, y están haciendo una carrera profesional. Entonces, ustedes deben tener presente que ya el nivel es más exigente. En ese sentido, también mi calificación de este curso va a ser mucho más exigente para ustedes, para todos ustedes. Bueno, para que lo tengan presente en los ensayos que me entregan escritos, en las lecturas que les dejo. Miren, la lectura que yo les dejé para el tema de Lorenzo no era una lectura fácil. Yo sé que no la hicieron todos, la hicieron algunos, pero eso es una lectura complicada, pero es una lectura buena precisamente, que yo sé que les aporta mucho a ustedes, pero si no la hacen ustedes, poco van a comprender lo que estamos hablando. En ese sentido, les digo y repito, es con mucho cariño, pero también es mi deber. Las calificaciones de ustedes de este curso van a ser muy exigentes y es probable que algunos hasta puedan perder la materia y la deban habilitar. Porque esta materia, yo no enseño muchas materias acá en la universidad de núcleo, yo enseño materias transversales, si ustedes se han dado cuenta, yo enseño ética, y es que es mi especialidad, pero las materias de núcleo son materias muy importantes, que no podemos nosotros dejarlas pasar así como así. Entonces, si al final del curso ustedes no han demostrado que de verdad han logrado aprender lo que esperamos que aprendan, debe ser una materia que deben volver a ver. Entonces, eso se los digo, no es en términos de asustarles, no es en términos de nada, no, es en términos, al contrario, en términos, perdón, de animarles, pero también de llamarles la atención y decirles, muchachos, ustedes están en la universidad. Las presentaciones que ustedes hagan deben ser buenas, deben tener una buena ortografía, deben esforzarse porque de verdad tengan unos contenidos profundos. Y repito, ustedes han mencionado cosas buenas, por eso es que el tema lo vamos a seguir viendo después. Pero voy a dejarles una lectura para que ustedes sigan profundizando. Y lo digo a partir de la presentación, pero es un mensaje en general para todos, para que lo reciban de acuerdo a como ustedes creen que lo deben recibir también. Si me van a entender, porque el que lo ha hecho de una manera esforzada, académica, pues también lo sabe recibir así. Pero se los digo con todo el cariño, pero sí también con toda la seriedad. Yo les recomendé ayer que llegaran temprano. Llegaron casi 20 minutos después. Entonces, todo eso hace parte del proceso de formación. Todo eso hace parte del proceso de formación en el que están ustedes. Bueno, y es responsabilidad nuestra también exigir en ese sentido. Yo no puedo de pronto tampoco dejar pasar así muchas cosas. Yo soy una persona flexible, pero en términos académicos también es mi deber llamarle la atención al respecto. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Seguimos la próxima semana, les voy a enviar la lectura. Esa lectura es para todos, para los que están exponiendo y para los que no, sobre este tema de cómo la filosofía griega influyó en Pablo. María José, Sí, señor profe, entonces el parcial quedaría ¿para cuándo? es para la otra semana igual. Lo hacemos entre miércoles o jueves, dependiendo cómo nos vaya con el desarrollo. ¿Listo? Pero Vale. igual lo hacemos esa semana. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, Hasta gracias. luego, Luego, profe. muchas gracias.